Entonces, yo acá tenía esto, vamos a poner a... ¿Ustedes ven la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Bueno, vamos a iniciar la grabación. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿les compliqué la vida el otro día? No. O más o menos bien, ¿entendieron más o menos? ¿Se te complicó un poco? Bueno, vamos a tratar de hacer bastante práctica con respecto a esto, ¿sí? Bueno, yo el otro día había dado, ¿sí? Había dado algunos razonamientos y había explicado más o menos lo mismo que expliqué en clase, ¿sí? Presencial. ¿Está bien? Así que vamos a tratar de completar un poco toda la... Vieron que yo les había dado una guía, que era esta que va a aparecer ahora, si Dios quiere. Ahí está. Bueno, esta guía fue la que nosotros habíamos empezado a escribir en el pizarrón, ¿sí? De qué era lo que nosotros teníamos que realizar con un razonamiento. Y se van armando distintos caminos respecto del análisis que se hagan, porque no todos los razonamientos son iguales. A todos los razonamientos se les hace el mismo análisis, pero vamos obteniendo distintas cosas, ¿sí? Entonces, esto ya que está, aprovecho y lo vamos a borrar un cachito nada más y vamos a retomar algunas cositas, ¿sí? Como por ejemplo, que nosotros cada vez que tenemos un razonamiento, y yo les pida un análisis completo, lo primero que ustedes tienen que hacer es analizar la consistencia del conjunto de premisas, ¿está bien? Y analizar la consistencia del conjunto de premisas refiere a eso, solamente el conjunto de premisas. Recordemos que un razonamiento está compuesto por proposiciones, ¿sí? Donde hay una que se llama conclusión y que esa conclusión es un resultado lógico del conjunto de premisas. ¿Alguien mandó un mensajito? No, era que estamos. Bueno, entonces, lo primero que nosotros hacíamos era hablar de consistencia, ¿sí? Y, como les había dicho recién, la consistencia refiere a analizar si un conjunto de premisas es consistente o no, ¿sí? Entonces, dijimos antes que un conjunto de premisas puede ser consistente o puede ser inconsistente, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo eso, yo tengo que analizar el conjunto de premisas. Bueno, un conjunto de premisas será consistente si existe la posibilidad de que todas ellas sean verdaderas, ¿sí? Un conjunto de premisas es consistente si existe la posibilidad de que todas las premisas sean verdaderas. Bueno, ¿qué era eso? Nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, vamos a ver ya un ejemplo que ya hayamos hecho, ¿sí? Este de acá, y que lo vamos a repasar, pero muy rapidito, porque nosotros esto ya medio que lo tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Entonces, a ver, este no me gustó. Vamos a otro. A este. Bueno, resulta que este razonamiento fue el primero que nosotros hicimos, ¿sí? Bueno,
Y nosotros habíamos analizado, yo acá estoy pasando el puntero, el cursor por cada una de las proposiciones, por eso que, no sé si ustedes ven, es como que va recuadrando a cada proposición las letras, los valores de verdad, etcétera, etcétera. Pero nosotros, acá lo que habíamos hecho era analizar el conjunto de premisas. Cuando me refiero al conjunto de premisas, me refiero a la premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4. ¿Sí? Y teníamos que ver si este conjunto de premisas era consistente o no. Para ver si un conjunto de premisas era consistente, yo lo que hacía era dar valores de verdad. ¿Sí? Valores de verdad de manera tal que todas las premisas fueran verdaderas. En este conjunto de premisas que tenemos acá y que sigo dando vueltas, ¿sí? Nosotros, en este conjunto, nosotros tenemos una proposición por la que me conviene empezar. En ese caso, es la proposición P. ¿Está? ¿Por qué? Porque la premisa 4, o sea, me sirve empezar por la premisa 4, la premisa 4 está compuesta por una sola proposición. Entonces, lo único que teníamos que hacer era decir que esa P fuera verdadera. A ver, voy a utilizar acá el color rojo, después lo voy a borrar de vuelta, porque nosotros ya en este razonamiento vimos incluso no solamente la consistencia del conjunto de premisas, sino que también vimos si era válido o no. Pero, para recordar, fíjense que estoy repitiendo por ahora el valor de verdad, y ustedes lo que tienen que acordarse es que este paso es totalmente aparte de ver si es válido o no. ¿Sí? Lo primero que yo hice fue ver solamente el conjunto de premisas, es decir, que lo primero que voy a hacer es ver de acá hasta acá. La conclusión no me interesa. ¿Sí? En este caso, entonces, nosotros habíamos dicho que la P tenía que ser verdadera para que la premisa 4 sea verdadera. Y P, si P era verdadera, acá también se repetía, y cómo tenía que ser Q para que fuera verdadera la premisa 1. En vez de falso, que es el valor que tiene ahí, ¿sí? Tiene que ser verdadero y la premisa 1 me da verdadera. Si Q era verdadera, esta no Q es falsa. Y S entonces va a tener que ser falsa también. ¿Por qué? Porque verdadero implica falso, me da falso. ¿Sí? Entonces, S va a tener que ser falsa para que la premisa 2 sea verdadera. Si S es falsa, esta S de acá abajo también lo es. ¿Sí? Y entonces T, esta T, en vez de ser falsa, que es el valor que tiene puesto acá, va a tener que ser verdadera para que la premisa 3 sea verdadera. Con esos valores, es decir, P verdadero, Q verdadero, no Q falso, S falso, ¿sí? S falso y T verdadero, me dio que todas las premisas son verdaderas. Entonces, en este caso, me dio que el conjunto de premisas es consistente, ¿sí? Que no tiene nada que ver con esto último que está escrito acá en azul, porque este es otro paso, pero es simplemente para recordar. En el video anterior está cómo habíamos arrancado justamente con este razonamiento, ¿sí? Y cómo habíamos arrancado solamente con el conjunto de premisas. Entonces, recuerden, consistencia es para ver si un conjunto de premisas es consistente o inconsistente. Un conjunto de premisas es consistente si existe la posibilidad de que todas las premisas sean verdaderas. Y es inconsistente si no existe esa posibilidad. ¿Está? Entonces, estamos con este razonamiento. Yo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo así para no repetir exactamente lo mismo, porque ya lo hicimos, ya hicimos esta parte para este razonamiento, ¿sí? Y vamos a ir colocando paso a paso qué fue lo que fuimos haciendo. Entonces, en primer lugar, la consistencia, y dije que para ese razonamiento que tenía ahí, ¿sí? Me dio que el conjunto de premisas era consistente. Siguiendo eso, como era consistente, yo ahora sí lo que tenía que hacer era ver si el razonamiento era válido o inválido. ¿Sí? Bueno, eso, cómo lo sabíamos? Nosotros también íbamos a utilizar valores de verdad para saber si el razonamiento era válido o no. ¿Sí?
Y para ello utilizamos un método que se llama indirecto, ¿sí? Y como les decía el otro día, y les repetía, y les repetía, y les repetía, se llama indirecto porque en realidad con este método nosotros no vemos si el razonamiento es válido. Nosotros lo que hacemos es ver si el razonamiento es inválido. Por supuesto que con este método vamos a saber si es válido o inválido, pero nosotros apuntamos a esta parte. Y si esto no sucede, entonces ahí sí puedo asegurar de que es válido. ¿Está? Bueno, y por esa razón es que el nombre del método es indirecto. Entonces, yo puedo obtener dos resultados. Uno, que sea válido, o no es que puedo obtener estos dos resultados a la vez, sino que sí o sí, o va a ser válido o va a ser inválido. Pero por eso, por el método indirecto, yo voy a ver si es válido o inválido. Bueno, con el razonamiento de recién, justamente todo lo rayado que estaba ahí era cuando nosotros, o sea, quedó de cuando nosotros probamos si era válido o no. Lo primero que habíamos hecho era ver si era consistente y resulta que nos dio consistente. Entonces después utilizamos el método indirecto. ¿Cómo era el método indirecto? Vamos al razonamiento de vuelta. Bueno, resulta que a nosotros nos quedó, después que hicimos el análisis de la consistencia del conjunto de premisas, nos quedó que este razonamiento era válido. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Nos quedó que este razonamiento era válido, por eso quedó todo rayado así. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Quisimos probar, ¿sí?, que el razonamiento en realidad era inválido. ¿Está? Y yo voy a borrar algunas cositas, como por ejemplo esto, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto y vamos a borrar varias cosas. Esto de acá, etcétera, etcétera. Y esto también, así. Y esto también. Y vamos a repetir algunas cosas, ¿sí? Bueno, borré demasiado, me parece. A ver, este. Ese no. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y acá había una P. Acá abajo había una P. Esto quizá lo borre, lo de acá. Entonces, esto sí lo voy a repetir. Nosotros habíamos dicho nadie escribió nada, ¿no? No. Bueno. Es el WhatsApp. Bien. Nosotros habíamos dicho, lo voy a correr, esto para... No me deja correrlo, a ver. Ahora, tampoco. Bueno. Bueno. Habíamos dicho que lo que íbamos a probar es que este razonamiento sea inválido. O sea, no vamos a probar que sea inválido. Mentira. Vamos a tratar de ver si es inválido. ¿Sí? No arrancamos con que vamos a ver si es válido. ¿Cómo era el tema? Yo sé que un razonamiento es inválido si yo puedo encontrar premisas verdaderas. Recuerden que esta parte de arriba representa a las premisas. Y conclusión falsa. ¿Sí? Entonces, esto significa que un razonamiento es inválido. ¿Está? Entonces, justamente esto es lo que yo voy a tratar de probar por medio del método indirecto. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que cuando estuvimos o analizamos la consistencia, no, sino que analizamos la consistencia del conjunto de premisas. Pero el conjunto de premisas es solamente esto. Cuando yo analizo si un razonamiento es válido o inválido,
tomo todo el razonamiento, incluida la conclusión, cosa que no había hecho antes. Bueno, entonces, para ello, lo que voy a hacer y por donde voy a arrancar es en principio por la conclusión, ¿sí? ¿De eso se acuerdan? Yo digo, bueno, la conclusión tiene que ser falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es única y ya que está le doy el valor falso y trato con ese valor falso, respetando ese valor, trato de conseguir que todas las premisas sean verdaderas. Si yo llego a conseguir eso, entonces sé que el razonamiento es inválido. Bueno, nosotros esto ya lo habíamos dicho, pero de todas maneras repetimos para repasar. Yo sé que, como dije que la conclusión es falsa, entonces sí o sí T tiene que ser falso. Si T tiene que ser falsa, esta T de acá también lo es, porque tengo que respetar el valor de verdad. Ahora, ya que tengo el valor falso de T, sigo por la premisa 3, e incluso puedo seguir por la premisa 4, que tengo solamente una sola proposición y me conviene que esta sea verdadera. Ya que está lo agrego y digo, bueno, la premisa 4 es verdadera. Y ya que tengo el valor de T, digo, ¿qué valor tiene que tener S para que la premisa 3 sea verdadera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acordarme del que tengo que utilizar el conectivo para saber qué valor me conviene para S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conectivo lógico me dice todo. En ese caso yo tengo una disyunción y la disyunción es falsa cuando todas sus proposiciones componentes son falsas. Entonces, si yo coloco falso, esta premisa me queda falsa. Y yo a propósito estoy tratando de que me quede verdadera. Entonces, no es conveniente de que S sea falsa, sino que lo que es conveniente es que S sea verdadera. Y la premisa 3 es verdadera. Si S es verdadera, esta S de acá es verdadera. Y si P es verdadera, esta P de acá es verdadera. ¿Sí? Bueno, este de acá era una implicación, me parece que lo borré. Entonces, ¿qué pasa? Puedo continuar tanto por la premisa 1 como por la premisa 2. ¿Por qué? Porque solamente me falta un valor de verdad. ¿Y quién me va a decir qué valor de verdad me conviene darle a Q? En este caso, en la premisa 1 me lo va a decir la implicación. Y en la premisa 2 también me lo va a decir una implicación. ¿Sí? Y continúo por donde yo quiero. Pero lo que primero tengo que hacer es acordarme de cómo es la implicación. Y la implicación es falsa cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Entonces, si yo arranco por la premisa 1, yo sé que sí o sí Q tiene que ser verdadera para que la premisa 1 sea verdadera. Porque si yo coloco falso, la premisa me da falsa y yo no quiero eso. Ahora, el tema es que si Q es verdadera, esta, no Q, es falsa. Y cuando yo calculo S implica no Q, ¿sí? Me da verdadero, implica falso, cumple con la conclusión de la implicación y se hace falsa la premisa 2. ¿Está? Y si hiciera al revés, si yo digo, bueno, en realidad, entonces como la premisa 2 se hizo falsa, yo quiero que sea verdadera. Bueno, coloco no Q verdadera. Entonces la premisa 2 es verdadera. Pero si no Q es verdadera, Q es falsa. Entonces esto se hace falso. O sea, no hay manera de que yo pueda conseguir todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Tienen que ser todas las premisas verdaderas. ¿Está? Entonces, esto que voy a remarcar con este color que no sé qué es, no sucede. ¿Sí? Premisas verdaderas y conclusión falsa no sucede. Entonces, si yo sé que esto me indica que es inválido y esto no sucede, entonces quiere decir que este razonamiento es válido. ¿Se entendió más o menos? ¿Recuerdan? Nosotros vamos por ese camino. ¿Está? Entonces, si yo vengo a la guía, ¿sí? Lo que pasó, se me corre siempre, lo que pasó es que con el método indirecto traté de probar que era inválido, pero resulta que lo que obtuve fue que el razonamiento es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inválido quería decir que yo podía conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa. Y yo esto de acá no lo pude conseguir, entonces es válido. Ahora, seguimos por acá arriba entonces, con el análisis y el razonamiento, porque el análisis no terminó. ¿Qué significa cuando yo vengo por este camino? Y cuando hablo por este camino cuando hablo de por este camino es que el conjunto de premisas me haya dado consistente, que al utilizar el método indirecto, ¿sí? Me haya dado válido. ¿Qué significa? Significa
que la conclusión, ¿sí? Lo voy a escribir acá. La conclusión es un resultado lógico de las premisas. Y si entonces, si es un resultado lógico de las premisas, ¿qué tengo que hacer? Tengo entonces que probarlo. Y eso se realiza mediante el método directo. ¿Qué era el método directo? Era un método que a mí me servía para partir desde las premisas y llegar a la conclusión. Es como si nosotros realizáramos una cuenta. ¿Se acuerda que yo les decía? Estoy realizando una cuenta y lo que tengo que probar es, vamos de vuelta al razonamiento, lo que tengo que probar es que la conclusión, que me parece que era T, ¿sí? Esta conclusión T es un resultado lógico de este conjunto de premisas. Esta T es un resultado lógico de ese conjunto de premisas. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar un poquito. Entonces, vamos a poner válido un poco más prolijo. Y bueno, ya borré esto. Eso no lo borro. A ver, no me deja checar, che. Bueno, era una O, acá era una implicación, acá era una O, esta era una P y acá teníamos eso. Bien. Y ya que está, borro esto de acá. Nosotros ya sabemos que no es inválido, ¿sí? No es inválido. Y ya que está agrandando un poquito el razonamiento, a ver. No me deja arrastrarlo. A ver. Este. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahí lo puedo arrastrar. Bueno, entonces, habíamos quedado que este razonamiento tiene un conjunto de premisas consistente y el razonamiento todo es válido. Entonces, quiere decir que T, la conclusión T, es un resultado lógico del conjunto de premisas. Es decir, que de estas 4 premisas surge T. ¿Está? ¿Qué íbamos a hacer? Vamos a utilizar el método directo. El método directo, ¿qué es? Es un método que a mí me permite partir de las premisas y llegar a la conclusión utilizando reglas. ¿Sí? Y nosotros ya habíamos visto algunas el otro día. Por ejemplo, modus ponens, modus tollens, eliminación de una alternativa creo que no la vimos. Bueno, el tema es que todas esas reglitas ustedes las van a tener para poder utilizarlas. Pero por otro lado, no solamente esos, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de entender el uso de las reglas, ¿sí? Porque acá nosotros, dentro de todo, yo acá les estoy dando un razonamiento dentro de todo simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proposiciones son muy parecidas a las que nosotros utilizamos en las reglas, pero tenemos que tratar de entender el uso de las reglas. Bueno, yo la vez pasada no expliqué mucho, o sea, no fui muy profundo al explicar, ¿sí? Sino que directamente se los hice.
Ahora vamos a hacer más o menos lo mismo. Les voy a realizar el método directo, ¿sí? Y diciendo cuáles son las reglas que yo tendría que utilizar, ¿sí? Después vamos a ver algún razonamiento mucho más complejo y ahí sí vamos a profundizar bien para darnos cuenta de qué reglas tenemos que utilizar, ¿sí? Bueno, resulta que hay cosas que también nosotros acá tenemos que ir anotando. Si ustedes pueden, los van anotando y si no, después ven el video de vuelta. Resulta que cada vez que, por ejemplo, yo en la premisa 1 tengo una implicación, ¿sí? Y en este caso se van a dar cuenta fácil porque las letras van a coincidir con la regla. Cada vez que yo tengo una implicación, reglas que se pueden utilizar son modus ponens o modus tollens. Modus ponens es la siguiente regla y se escribe así. Modus ponens. Modus ponens. Modus ponens es la siguiente regla. Dice que si yo tengo una premisa 1, P implica Q, justamente una implicación, y tengo una premisa 2, P, es decir, ¿qué relación hay entre la premisa 1 y la premisa 2? La premisa 2 es el antecedente de la implicación de la premisa 1. Como conclusión, me queda Q. La otra regla es modus, le vamos a poner M nada más para que no ocupe mucho lugar, tollens, que es parecida, pero no es igual. Dice que en una premisa 1 también tengo que tener una implicación, pero en otra premisa tengo que tener el consecuente negado. Y como resultado me queda el antecedente negado, es decir, en este caso no P. Como yo acá tengo una premisa 1, que es una implicación, para poder usar modus ponens, ¿sí? Esa de ahí, que remarque, yo lo que necesito es el antecedente según la regla. Es decir, en este caso da la casualidad que tengo P y Q también. Entonces el antecedente es P. Y P se encuentra en la premisa 4, acá. Entonces la regla la puedo utilizar, ¿sí? ¿Qué me queda como resultado? Me queda Q, es decir, esta proposición, ¿sí? Q no es el resultado al que yo quiero llegar, que en este caso es T. Entonces, ¿sí? Digo, no llegué al resultado, pero bueno, saqué un dato más. Entonces, ese dato se suma al conjunto de premisas. Si yo tenía 4 premisas, como en este caso, ahora voy a tener 5. Es decir, que yo voy a escribirla, ustedes van a escribir el resultado, pero van a escribirla como premisa. Premisa 5 va a ser Q, ¿sí? Resultado que queda entre las premisas 1 y 4, se coloca la regla que utilizamos y se coloca entre qué y qué premisas pudimos sacar ese resultado. Entonces va a ser entre la premisa 1 y la premisa 4. ¿Bien? Entonces ya que está, solamente las marco, ¿sí? Porque eso no quiere decir que yo no las puedo utilizar de vuelta. Estos son datos que yo puedo utilizar una y las veces que quiera, ¿sí? Bueno, pero las marco como para acordarme, ya utilicé la premisa 1 y la 4. Y como resultado obtengo esta premisa 5. Bien, en la premisa 2, si ustedes miran, tiene otra implicación. Bien, el tema sería ver si yo puedo utilizar modus ponens. Vamos a modus ponens. Modus ponens, lo remarco, es esto de acá, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice? Que en una premisa tengo que tener una implicación, esta de acá. Y en otra premisa tengo que tener el antecedente, ¿sí? Es decir, que si esta es la implicación con la que quiero trabajar, necesito el antecedente, es decir, S. S aparece acá, pero no me sirve porque tiene que aparecer solita. ¿Está? Bien, S solita no aparece. Entonces, esta regla, modus ponens, no la puedo utilizar. Bueno, dijimos que otra regla que se podía utilizar con una implicación era modus tollens, esta de acá. Bien, también hay una implicación, ¿sí? Y lo que dice sí es que en la otra premisa tiene que estar el consecuente, pero no solamente eso, sino que tiene que estar negado. Es decir, que acá tengo Q, tiene que aparecer no Q. Si yo acá, donde estoy marcando, tuviese no Q, tendría que aparecer Q. Siempre lo contrario. ¿Está? Entonces, bueno, ¿y qué me queda como resultado? Me queda el antecedente negado.
¿sí? Pero primero fijémonos si podemos utilizar esa regla, ¿sí? Bien, dijimos que tengo una implicación. ¿Y qué tiene que haber en otra premisa? Y yo tengo que tener el consecuente es no Q, pero negado. Si este ya está negado, el consecuente negado es Q, o sea, la letra sin negar. Bueno, ustedes se fijan y dicen, bueno, pero las premisas son esta y esta otra, y en ninguna aparece Q sola. Pero nosotros de qué nos tenemos que acordar? Que resulta que antes habíamos calculado y habíamos obtenido como un dato más a Q, y este dato se sumó al conjunto de premisas, es decir, no teníamos 4, sino que ya pasamos a tener 5. Entonces, esta premisa de acá yo la puedo utilizar, y es justamente la negación del consecuente de esta implicación. Entonces, modus tollens sí lo puedo utilizar. Volvamos a hacerlo. Necesito una implicación. Según modus tollens, necesito una implicación. Acá está. Y en otra premisa, la negación del consecuente. El consecuente en este caso es este. La negación está. Entonces se puede utilizar. ¿Qué me queda como resultado? Esto, para este caso, es el antecedente negado. Ahora, veamos cuál es el antecedente en esta premisa. S. Entonces lo que me quedaría como resultado es S negado. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, resultado, S negado. ¿S negado es la conclusión a la que yo quiero llegar? No, no es la conclusión. Entonces vuelvo a tener un dato más. Es decir, que yo en vez de tener 5 premisas, ahora paso a tener 6. Y esa sexta premisa es la premisa no S. Modus tollens entre la premisa 2 y la premisa 5. ¿Sí? Bueno, entonces, ya utilicé la marco, esta premisa también, y utilicé una de las nuevas, esta de acá. Fíjense que me está quedando esta premisa, ¿sí? Y esta nueva para poder utilizar. ¿Está? Y veo qué puedo llegar a hacer. Acá me tengo que dar cuenta enseguida de que yo tengo una disyunción. Entonces, ni modus ponens ni modus tollens se pueden utilizar, porque modus ponens y modus tollens son para implicación. ¿Sí? Resulta que hay una ley no, una regla de inferencia, ¿sí? Porque las leyes son equivalencias, estas son inferencias. ¿Sí? Después vemos la diferencia entre entre una ley, ¿sí? Entre una equivalencia y una regla de inferencia. ¿Sí? Ahora, apenas terminemos esto, la vemos enseguida. Bueno, resulta que cuando yo tengo una disyunción, aparece una regla que obviamente se puede utilizar como no. Nosotros tenemos que analizar si podemos utilizarla. Lo que dice esta regla es eliminación de una alternativa. Y eliminación de una alternativa dice que si yo tengo una premisa 1, P o Q, justamente una disyunción, y tengo una premisa 2, por ejemplo, no P, como resultado queda Q. Fíjense, no la confundan con modus tollens, porque en modus tollens aparece también la negación de una de las partes, no. Acá modus tollens tiene implicación, este es antecedente y este es consecuente. Y lo que tiene que aparecer negado es la negación del consecuente, siempre, siempre. En cambio, la eliminación de una alternativa permite que aparezca cualquiera de las dos. Es decir, si yo tengo una disyunción y en otra premisa me aparece la negación de la primer parte, que en una disyunción no tiene antecedente y consecuente, tiene proposiciones componentes. Entonces, como resultado queda la otra parte, la que no está negada. ¿Sí? Y también sucedería que si en vez de tener no P tuviese no Q, ¿sí? Imagínense que tenemos esta disyunción y tenemos la negación de la segunda parte, como resultado queda la otra parte. Y sin negar, quedan tal cual. Fíjense que de acá, entre esto, quedó Q, es decir, la otra parte sin negar. Y entre esto quedó P, es decir, la otra parte sin negar.
Entonces, a ver si alguno me sabe decir. Para este caso, yo tengo S o T. ¿Qué necesitaría para utilizar eliminación de una alternativa? A ver si alguno se anima a decírmelo. No es. No S, exactamente. Por ejemplo, ¿y tendría otra opción más? ¿Tendría otra opción más? Si tuviese no T, ¿se podría utilizar? Si en vez de tener no S, tuviese no T, ¿se podría usar? Sí. Sí, También. ¿Por qué? Porque dice que necesito la negación de esta o necesito la negación de esta. Acá en la regla está. ¿Sí? Escribí dos cosas en una. Si yo tengo una disyunción, necesito la negación de esta o la negación de esta otra. Si tengo la negación de la primera, es como que estas dos se eliminan y me queda la otra parte. Si tengo la negación de la segunda, es como que esto se elimina y me queda la otra parte. ¿Sí? Es decir, P. En este caso, si nosotros tenemos S o T, entonces necesito no S o necesito no T. Es decir, que si no T estuviese, cosa que no pasa, podría utilizarla. Pero bueno, volvemos para atrás. ¿Por qué? Otra vez. Si yo tuviese no S, me dijeron que se puede utilizar eliminación de una alternativa. Perfecto. No S, ¿está en el razonamiento? ¿Aparece? sí, en la premisa 7. En la premisa 6. 6, perfecto. En la premisa 6. ¿Está? La tenemos acá. Y entonces, si en la premisa 6 tengo a no S, ¿sí? ¿Qué me queda como resultado entre la premisa 3 y la premisa 6? T. T, perfecto. O sea, me queda la otra parte. Si yo tengo S y tengo no S, es como que estas dos se eliminan y lo que me queda es la otra parte, la otra proposición. ¿Y esa proposición qué es? Eso que me queda como resultado, T, que lo dijimos La recién. conclusión. La conclusión, exactamente. Es decir, que yo ya llegué a la conclusión. Entonces, yo ahora voy a hacer conclusión T, ¿sí? Eliminación de una alternativa entre la premisa 3 y la premisa 6. ¿Se entiende? ¿Y qué pasó acá? Se terminó el método directo. ¿Qué era el método directo? El método directo era un método que me permitía, a partir de las premisas, del conjunto de premisas, y a medida que voy sacando resultados, poder llegar a la conclusión que me dieron de antemano, que era T en este caso. Y yo pude hacerlo, utilicé, fíjense, 3 reglas, esta, y llegué a la conclusión. Entonces, es cierto lo que yo les había dicho antes. ¿Qué era lo que yo les había dicho antes? Que T era un resultado lógico del conjunto de premisas. ¿Cómo fue el camino? Primero vimos que si era consistente o no, nos dio que era consistente. Después hicimos el método indirecto y nos dio que era válido. Entonces, ¿qué quería decir que era válido? Que la conclusión salía del conjunto de premisas. Tenemos que demostrarlo, lo hicimos. ¿Está? Y ahí sí se terminó el razonamiento. Para este caso. ¿Se entiende? Sí, Más o menos, aunque sea. sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, bárbaro. Bueno, resulta que entonces nosotros lo que hicimos fue completar el caminito de arriba. ¿Sí? Esto ustedes tienen que, obviamente, tratar de entenderlo, pero también tratar de tenerlo para acordarse. ¿Sí? Es una guía. Primero que veíamos, la consistencia. Es decir, que ver si es consistente o inconsistente. Si es consistente, venimos por acá arriba. ¿Qué vemos? Vemos si es válido o inválido. ¿Por medio de qué método? Del método indirecto, que también es por medio de valores de verdad. ¿De qué se trata el método indirecto? Tratar de conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa.
¿Sí? Bien. Si nosotros podemos conseguir premisa verdadera, conclusión falsa, el razonamiento es inválido. Ahora, si no podemos conseguirlo, el razonamiento es válido. Y fue lo que pasó. Hicimos el método indirecto en el razonamiento de recién, ¿sí? Eso ya lo habíamos hecho en una clase anterior, y nos había dado que era válido. Bueno, ¿qué quería decir cuando yo venía por este camino? Que era consistente, que era válido. Quería decir que la conclusión es un resultado lógico de la premisa, ¿sí? Entonces yo tengo que poder llegar a esa conclusión. Y para eso, ¿qué hicimos? Utilizamos el método directo, utilizamos reglas de inferencia, ¿sí? Y por medio de esas reglas de inferencia pudimos llegar a la conclusión. ¿Está? Bueno, yo había dado de ejemplo otro razonamiento y que es este de acá. Que este lo vamos a hacer completito. Más allá, ustedes ya saben, acá dio que era inconsistente. ¿Sí? Bueno, y vamos a repetir algunos conceptos. A ver si alcanza a borrar. No, no borra. Profe, le hago una consulta. Sí, El trabajo práctico de esto, ¿lo va a sí. dar la semana que viene? Mirá, entre hoy y mañana seguramente que ya lo voy a subir. Por lo menos una parte. Bien, bien. ¿Sí? Porque lo que veo es que voy a tener que aumentar la cantidad de ejercicios. ¿Eh? Así que, pero entre hoy y mañana ya lo vamos a tener. ¿Sí? Bien, bien. Sí, sí se nota que es bastante práctica. Exactamente. Es así. Así que bueno. Entonces, acá me parece que estaba. Ya ni me acuerdo. Vamos a ver qué estaba. Era. Bien, ahí quedó. Bueno, este razonamiento se va a analizar de la misma forma que el anterior, solamente que, bueno, nosotros ya vimos que el conjunto de premisas es consistente. Recuerden, primer paso del análisis de un razonamiento, ver si el conjunto de premisas es consistente o inconsistente. ¿Cómo se hacía? Teníamos que empezar a dar valores, por supuesto, recordemos que eso se hace solamente con el conjunto de premisas, nada más, ¿sí? Entonces, es con este conjunto de premisas y la conclusión queda de lado. ¿Está? Bueno, dábamos valores de verdad, ¿sí? Como siempre, de manera tal que todas las premisas nos queden verdaderas. Puede suceder como no puede suceder. Entonces, por lo general tenemos una premisa, no siempre sucede, pero tenemos alguna premisa por la que nos conviene empezar. En este caso va a ser la premisa 2. Entonces sabemos que como la premisa 2 está compuesta por una sola letra, esa letra tiene que ser verdadera para que la premisa 2 sea verdadera. Bien, si esa letra es verdadera y aparece en otras premisas, yo el valor lo voy a respetar. Es decir, que como P es verdadero, acá P es verdadero. Y como P es verdadero, acá no P va a ser falso. Y puedo continuar con cualquiera de las dos premisas. Si continúo con la de arriba, implicación, que es esta que está acá, es falsa cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. Yo no quiero que sea falsa. Entonces Q no puede ser falsa. Tiene que ser verdadera. La premisa 1 es verdadera. En la premisa 3, yo tengo una disyunción. Es decir, disyunción. Esto de acá. ¿Sí? Sabemos que la disyunción es falsa cuando todas sus componentes son falsas. Entonces, si T fuera falsa, me daría falsa la premisa 3, es decir, que T no puede ser falsa, tiene que ser verdadera para que la premisa 3 sea verdadera. Y recuerden lo que yo les digo siempre, nosotros estamos utilizando los valores que a nosotros nos convienen, no cualquier valor. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a la premisa 4, resulta que el valor de Q ya lo tenemos, viene de acá arriba, es verdadero, y resulta que el valor de T, de no T, ya lo tenemos, es T, y viene de acá, de la premisa 3. Y no los puedo cambiar, ¿sí? ¿Y qué pasó? La premisa 4 se hizo falsa, ¿sí? Entonces quiere decir que este conjunto de premisas es inconsistente. Y si ustedes recuerdan, eso quiere decir que en el conjunto de premisas hay una contradicción, ¿está? Más allá de que estas premisas por ahí no se visualicen por sí solas, me refiero, por sí solas no se visualicen cada proposición que componen a las premisas por sí solas, yo voy a tratar de hacerlo para ver dónde está la contradicción, ¿sí? Ustedes
me dicen, bueno, pero ¿qué significa inconsistente? ¿Sí? Recuerden que tenía que ver con eso que yo les decía. Recuerden que estas son oraciones. Es como que alguien está diciendo una cosa y otra persona, ¿sí?, está diciendo otra, lo contrario. Entonces, hay una contradicción. Y esa contradicción incluso puede suceder en la misma persona. No sé, lo que decía yo la otra vez. Estamos indagando a una persona y dice la campera era roja e indagamos después a la misma persona por la misma situación y nos dice la campera era azul. Ya es diferente lo que está diciendo, se está contradiciendo. Es más, está mal lo que dije recién, porque en realidad lo que tendría que decir es la campera no era roja. ¿Sí? Se contradice. ¿Está? Ahí sí es totalmente contradictorio. Decir la campera roja es roja y después decir la campera no es roja, eso es totalmente contradictorio. Entonces quiere decir que hay datos, ¿sí?, que de alguna manera carecen de fuerza. No sé, lo que yo estoy diciendo carece de validez no, sino de, quiero utilizar alguna otra palabra que tenga que ver con consistencia, ¿sí? Bueno, no me imagino cuál, y tampoco quiero ponerme a buscar sinónimos, ¿está? Pero por ahí capaz que ustedes lo entienden. Generalmente nosotros utilizamos la palabra consistencia, ¿sí? No sé, por decir algo, esta comida es consistente, es firme, o algo por el estilo. En una situación donde se utilizan palabras, oraciones o algo por el estilo, como les decía recién, algo consistente es donde no hay mentiras, por ejemplo, ¿sí? Y algo inconsistente es donde sí hay mentiras, por decirlo así. ¿Está? Existe una contradicción. Bueno, resulta que cuando yo voy a la guía, que la guía era esta que nosotros la tenemos acá, para ese camino está incompleto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá analizamos la consistencia. Y resulta que para el razonamiento de recién nos vinimos para acá abajo. Nos agarramos para arriba. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de que el conjunto de premisas sea todo verdadero. O sea, me refiero a que cada una de las premisas sean todas verdaderas. Siempre hay una que se hace falsa. Por el lado que vaya, no consigo que las premisas sean todas verdaderas. Hay una que se hace falsa, o pueden ser dos, pueden ser tres, pero en este caso era una sola. Y con eso es suficiente. ¿Sí? Ya me demuestra que hay una inconsistencia, hay algo que está mal dentro del conjunto de premisas. Bueno, el análisis es así. Cuando un conjunto de premisas es inconsistente, el siguiente paso es decirlo, ¿sí?, y ustedes lo van a decir, el razonamiento es válido, con seguridad. Y esta parte cuesta entenderla. No es difícil, pero cuesta. El razonamiento es válido. O sea que cada vez que ustedes obtengan que un conjunto de premisas es inconsistente, lo primero que van a escribir, así como yo lo estoy escribiendo, es que el razonamiento es válido. ¿Está? Entonces, vamos para acá. Y yo les digo, me dio que el conjunto de premisas es inconsistente. ¿Qué voy a escribir acá abajo? Que el razonamiento es válido. Exactamente. Entonces, el razonamiento es válido. Y alguno me va a decir, ¿por qué es válido? Sí, justamente, le iba a preguntar eso. ¿Por qué es válido? Resulta que esta parte es compleja de verla. Darnos cuenta de por qué es válido. ¿Sí? Los razonamientos, a ver si puedo engancharlo, se dividen en válidos e inválidos. Y voy a agarrar otra hojita. Bueno, como ustedes saben, un razonamiento tiene premisas y conclusiones. ¿Sí? Si hay algo acá que no entiendan, por favor, me lo dicen. ¿Está? Pero sabemos que un razonamiento, primer concepto, está compuesto por premisas y conclusión. ¿Está bien? Entonces, premisas y conclusión.
Y para hacerlo más cortito, premisas lo voy a indicar con P y conclusión con C. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo escribo esto y para ustedes va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Los razonamientos se dividen en válidos e inválidos. Y el primer concepto que ustedes tienen que tener en cuenta es que un razonamiento nunca puede ser válido e inválido a la vez. ¿Queda claro? Nunca, nunca, nunca ustedes me pueden decir que un razonamiento es válido y después al rato decirme que es inválido. No hay ningún razonamiento que cumpla con las dos cosas. ¿Sí? Pero resulta que existen dos clases de razonamiento, o cómo diferenciamos bien si un razonamiento es inválido o no. Si un razonamiento es válido, ¿sí? Resulta que, voy a poner acá, premisa, conclusión, premisa, conclusión, premisa, conclusión y premisa, conclusión. Si un razonamiento es válido, resulta que me permite obtener premisas verdaderas y conclusión verdaderas. ¿Se entiende eso? Sí. Me refiero simplemente, si lo entendieron mejor, y de todas maneras lo paso a explicar. Me refiero a que vieron que las premisas y la conclusión son proposiciones. Si yo consigo todas las premisas verdaderas y la conclusión verdadera, ¿sí? Es un razonamiento, ¿sí? En forma coloquial. Me refiero a lo reemplacé por palabras, etcétera, etcétera. Todas las premisas verdaderas, la conclusión verdadera. ¿Sí? Bueno, pero fíjense lo que yo digo. No dije recién que si un razonamiento tiene premisas verdaderas, conclusión verdadera, es válido. Dije, si un razonamiento es válido, permite conseguir premisas verdaderas y conclusión verdadera. Es difícil esto, ¿eh? Ahora, si un razonamiento es inválido, resulta que también me permite conseguir premisas verdaderas y conclusión verdadera. Entonces, si yo les digo a ustedes, resulta que tengo un razonamiento. Este es mi razonamiento. ¿Sí? Que tiene premisas y tiene conclusión. Y resulta que conseguí premisas verdaderas y conclusión verdadera. ¿Sí? O sea, me puse a buscar, a darle valores a todas las premisas y me puse a darle valores a la conclusión y pude conseguir las premisas verdaderas y la conclusión verdadera. ¿Es válido o inválido? Uy, la verdad que ni idea. Es válido. ¿Eh? Válido, ¿Por qué? porque no puede ser las dos juntas. A ver, ¿cómo sería? No puede ser las dos juntas. ¿Qué significa eso? O sea, yo te lo pregunto bien, ¿eh? No te imagines que yo te estoy chicaneando ni nada por el estilo. Es porque yo quiero tratar de entender bien qué es lo que vos pensás. ¿Sí? ¿Qué significa que no puede tener las dos juntas? Porque vos fíjate que yo hablo de un razonamiento, ¿no es cierto? Nos imaginamos que esto es un razonamiento y esta parte de arriba de la línea son las premisas y la parte de abajo son la conclusión. Y sabemos que podemos dar valores de verdad tanto a las premisas como a la conclusión. Y si el razonamiento yo consigo Las premisas premisas sean- verdaderas y conclusión verdadera, entonces, ¿será válido o inválido? Vos me dijiste que es válido. ¿Por qué para vos sería válido? Y porque las premisas son todas verdaderas. Bien, pero vos fíjate, si yo consigo premisas verdaderas y conclusión verdadera, estoy parado acá. Tiene validez, sí. Y también estoy parado acá. ¿Por qué? Porque esta es la parte difícil. Un razonamiento es válido, a ver,
quiero no, tratar de no agregar palabras porque yo expresándome me cuesta un montón realmente, pero quiero tratar de colocar las palabras justas y no agregar ni nada por el estilo, cosa que se entienda bien la frase. Si yo tengo un razonamiento válido, la forma del razonamiento, ¿sí? La forma es cuando se habla de la parte simbólica. Me permite encontrar premisas verdaderas y conclusión verdadera. O sea, si yo quisiera hacerlo, reemplazar todos los símbolos, o sea, todas las letras, por oraciones verdaderas o falsas, yo podría conseguir esto. Pero resulta que si el razonamiento fuera inválido, también me lo permite. Entonces, por eso la pregunta era que si yo conseguía un razonamiento con premisas verdaderas, conclusión verdadera, ¿cómo es? ¿Válido o inválido? Y la respuesta, ¿saben cuál es? La que me dio Nico recién. No tengo idea. ¿Saben por qué? Porque tanto un razonamiento válido como inválido me permite esta situación. Entonces no sé dónde estoy parado, si estoy parado a la izquierda o si estoy parado a la derecha. Creo que Nico fue el que me había respondido eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. No sé si se alcanza a entender lo que quiero decir. Por eso, vamos Claro, a seguir. no hay forma de saberlo. Puede Claro, ser tanto válido como inválido, pero es una u otra. claro, Si no tenés forma de sabemos saberlo. que uno de los dos es, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Uno de los dos es. Lo que no sé es cuál de los dos es. Porque tanto uno como el otro me permiten esa situación. ¿Se entiende? Vamos a imaginarnos esto ahora. Imagínense que yo tengo premisas verdaderas y conclusión verdadera. Bueno, esto lo hicimos recién, perdón. Premisas falsas y conclusión verdadera. ¿Sí? Resulta que consigo esto. ¿Cómo consigo esto? Y simplemente agarro y a una proposición o alguna premisa la hago falsa, ¿sí? Podría dar un ejemplito, pero bueno, no, primero vamos a arrancar acá y después doy un ejemplito. Imagínense que yo consigo premisa falsa y conclusión verdadera. Estas es las premisas, y hay una, con que una sea falsa, hace falso a todo el conjunto de premisas. ¿Está? Entonces, por eso es que yo lo pongo falso y no solamente representa una proposición, sino que representa un conjunto de premisas. Con que una sola premisa se haga falsa, hace falso a todo el conjunto de premisas. Y la conclusión verdadera. Resulta que un razonamiento válido, si un razonamiento es válido, me permite encontrar premisas falsas, conclusión verdadera. Pero resulta que el inválido también. Entonces la pregunta es, otra vez, miren, conseguí estas dos situaciones, ¿sí? Imaginémonos que nosotros tenemos un razonamiento y conseguí premisa verdadera y conclusión verdadera. Y conseguí premisa falsa y conclusión verdadera. ¿Sé si el razonamiento es válido o inválido? No se sabe. Todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque también estoy acá y acá. Los dos, tanto el válido como el inválido, me permiten encontrar esa situación. ¿Sí? Y resulta que los razonamientos válidos, ¿sí?, me permiten encontrar premisas falsas, conclusión falsa. Pero los razonamientos inválidos también. ¿Sí? Un razonamiento válido me permite encontrar esta situación. Y resulta que los razonamientos inválidos también me permiten encontrar. Entonces, sigo otra vez con la incógnita de saber si el razonamiento es válido o es inválido. Pero hay una diferencia que les va a sonar, supongo, y espero. Un razonamiento que me permite encontrar premisas verdaderas y conclusión falsa es inválido. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos? El método indirecto me decía que si yo consigo premisa verdadera, conclusión falsa, el razonamiento es inválido. ¿Sí? Y ¿saben por qué? Porque es justamente la única diferencia que hay entre un razonamiento válido e inválido. Premisa verdadera, conclusión falsa, con un razonamiento que sea válido no se puede conseguir, no hay manera.
Y en cambio, cuando un razonamiento es válido e inválido, perdón, sí se puede conseguir. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Acá son iguales, supuestamente iguales, ¿no? Iguales, pero acá ya son distintos. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de buscar estas tres opciones si yo sé que esto es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un razonamiento válido e inválido? La diferencia entre un razonamiento válido e inválido es que cuando es inválido yo puedo conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa, como en el método indirecto. Y si fuera válido, yo no lo puedo conseguir. Vamos a hacer un razonamiento cortito que a fin de cuentas es una regla, modus ponens. ¿Sí? Y vamos a hacer otro razonamiento cortito que no es ninguna regla. Vamos a colocar así. Bien. Tengo dos razonamientos. ¿Sí? ¿Cuál para ustedes es válido? Es más, ya les di un indicio. Eh, el razonamiento, el ¿Cuál es primero, inválido? ¿Eh? claro, el de la izquierda es válido. El de la El de izquierda la, es válido. El que claro, dice, ¿por qué? Porque justamente les di un indicio porque les dije que esta era una regla. Diferencia. ¿Saben qué regla es? La de modus ponens. claro. ¿Sí? Bien. Por lo que yo les decía recién, acá yo tengo los dos razonamientos en forma simbólica. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es conseguir razonamientos coloquiales. Por eso hice dos razonamientos bien cortitos. ¿Sí? Coloquiales, ¿qué significa? Que vamos a tratar, no, vamos a reemplazar en realidad las proposiciones que tenemos ahí, a P, a Q, y de manera tal de conseguir las situaciones que yo les había planteado hace un ratito, ¿sí? Para que sepamos cuáles son las diferencias, ¿sí? Antes que nada, vuelvo a repetir, un razonamiento puede ser válido o inválido, pero excluyente. Nunca puede ser las dos cosas a la vez. ¿Está claro? Entonces, yo tengo este primer razonamiento. Me voy a esforzar por conseguir premisas verdaderas, conclusión verdadera, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y voy a hacerlo bien simplecito. Por ejemplo, premisa 1, si el sol ilumina, entonces, vamos a escribir la palabra entonces. Entonces, en la Tierra hay claridad. A ver, no. No, Hay luz. no, pero algo que sea totalmente verdadero, cosa que no hayan dudas. Y que por ahí, si el sol ilumina, entonces el sol es una estrella. Claro, porque el hecho de decir en la Tierra hay luz y genera una ambigüedad, porque depende. Si es de noche, no, por ejemplo. No sé si se entiende lo que quiero decir. En cambio, el sol es una estrella, yo hasta ahora sé que sigue siéndolo. ¿Está? Entonces digo, esto es verdadero y el sol es una estrella, es verdadero. Y tengo la primer premisa. ¿Está? Premisa 2, ¿qué me quedaría? ¿Cuál sería la premisa 2? ¿El sol ilumina?
Perfecto. El sol ilumina. ¿Sí? ¿Qué me queda como conclusión entonces? El sol es una estrella. El sol es una estrella. Bien, fíjense. Fíjense que vieron que yo en algún momento, ya que está para aclararlo, les dije que en lógica nosotros no tenemos que buscar coherencia. En lógica hay reglas. Eso le da coherencia a la lógica en sí. Por ejemplo, fíjense que esta regla, si ustedes la examinan bien, incluso sin dar oraciones ni nada por el estilo, ¿sí? Tiene una lógica, o sea, es coherente de alguna manera, tiene sentido, ¿sí? Porque dice, si pasa P, entonces pasa Q. Si pasa P, pasa Q. Y pasa P, por lo tanto, pasa Q, claro. ¿Está bien? Justamente la implicación está diciendo que si pasa esta primera parte, va a pasar esto. Y acá en la premisa 2 está diciendo que la primera parte pasa, como conclusión, pasa la segunda. Y esto tiene sentido sin necesidad de colocar oraciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora yo escribí un razonamiento que supuestamente para nosotros tiene sentido porque coloqué el sol ilumina, el sol es una estrella, etcétera, etcétera. Pero eso en realidad no tiene nada que ver con si el razonamiento es válido o no, es decir, si el razonamiento tiene sentido o no. Lo único que hice fue cambiar cada letra por proposiciones, ¿sí?, que de alguna manera contemplara lo que yo estaba diciendo antes, de que podía conseguir premisas verdaderas y conclusión verdadera. ¿Está? ¿Y por qué? ¿Por qué pude conseguir premisas verdaderas y conclusión verdadera? Y fíjense, acá está escrito, quería borrar estrella. Bien. Fíjense, ¿por qué? Primero, el sol ilumina. Y esto respóndanmelo. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿El sol es una estrella? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Y en la premisa 1, yo tengo una implicación. Toda esta premisa es una implicación. Si el sol ilumina, entonces el sol es una estrella. ¿Qué sabemos nosotros de la implicación? Que la implicación tiene como antecedente verdadero, consecuente falso para que me dé falso. Entonces, esta proposición que yo pude armar acá, ¿cómo será? Verdadera. Verdadera. ¿Sí? Bien, el sol ilumina, ya dijimos, es verdadera. Y la premisa 2 está conformada solamente por esa proposición. El sol ilumina, que es verdadera. Entonces la premisa 2 es verdadera. ¿Sí? Bien. Ahora, como conclusión, es, el sol es una estrella. Si el sol ilumina, entonces el sol es una estrella. Y en la premisa 2 dice que el sol ilumina. Por lo tanto, el sol es una estrella. El sol es una estrella, es una proposición verdadera, lo dijimos acá arriba. ¿Está? Entonces, ¿qué me quedó? La conclusión también verdadera. Es decir, con esta forma, con este razonamiento, pude conseguir premisa verdadera, conclusión verdadera. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿podré conseguir un razonamiento con premisas verdaderas y con premisa falsa, conclusión verdadera, por ejemplo? Y yo les digo, sí, podría conseguirlo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sería? Premisa falsa, conclusión verdadera. Bueno, a ver. Primero, lo reemplazo cada una de las proposiciones que tengo ahí, ¿sí? Y podría ser, por ejemplo, que la premisa 1 fuera, todos los animales, por ejemplo, o no, vamos a decir, si el perro es un mamífero, entonces, ¿sí?
Ahí vamos a colocar. Ahí dice si el perro es un mamífero, ¿eh? Entonces, el arco iris también lo es. O sea, se refiere a que es un mamífero, ¿sí? O para no hacerlo ambiguo esto, entonces la trucha también lo es. Ando mal para escribir hoy. ¿Está? Premisa 2, ¿qué me quedaría? Y quedaría verdadera, ¿o no? Claro, pero ¿qué me quedaría escrito acá en la premisa 2? Ah, La la trucha trucha es también un lo es, mamífero. ¿o no? ¿La trucha también lo es? ¿Seguro? La Me trucha es un dijeron ahí, el mamífero. perro es un No, es mamífero. el perro mamífero. Y El la perro es un conclusión Ah, mamífero. sería. claro, claro. Ah, Sí, sí, ¿Sí? sí. Eso me quedaría. Es un mamífero. ¿Qué me queda como conclusión? ahora sí, la trucha es un mamífero. La trucha, Es un mamífero. exactamente, es un mamífero. O también lo es, se refiere a eso, ¿no? De que es un mamífero. Si ustedes se fijan acá, yo escribí otro razonamiento y vamos a ver, ¿el perro es un mamífero, es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿La trucha es un mamífero, es verdadero o falso? Y falso. Falso. Bien. Esta primer premisa es una implicación. ¿Está claro eso? Sí. Porque dice, si el perro es un mamífero, entonces la trucha también lo es. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a trasladar los valores acá. Yo acá obtuve entonces que este es verdadero y este es falso. ¿Cómo es esta primera premisa? Falsa. Falsa. ¿Sí? Porque es una implicación, antecedente verdadero, consecuente falso, me da falso. ¿Sí? Y la premisa 2 es el perro es un mamífero que dijimos que es verdadero. Entonces la premisa 2 es verdadera. Es decir, esta es falsa, esta es verdadera. Lo traslado para acá, es lo mismo. Y la conclusión, la trucha es un mamífero, ¿qué me quedó? Bueno, no conseguí lo que quería conseguir, pero conseguí otra de las tres situaciones. Claro. ¿Sí? ¿Qué me quedó? Que es falsa. ¿Sí? La trucha es un mamífero, es falso. Entonces, Claro. ¿qué me dio? Si una premisa es falsa, hace falso a todo el conjunto de premisas. Si acá nosotros hubiésemos tenido 5 premisas, las 5 premisas, el conjunto de premisas va a ser falso. Esto es falso. ¿Sí? Esto de acá es falso. Bien. Y la conclusión es falsa. Entonces, recién, hace un ratito, en el ejemplo anterior, conseguí premisa verdadera, conclusión verdadera, y ahora conseguí premisa falsa, conclusión falsa. ¿Sí? ¿Qué me faltaría conseguir? Me faltaría conseguir, por ejemplo, lo que quería yo. Premisa falsa, conclusión verdadera. ¿Está? Profe, Bueno, hagámoslo. O profe, sea, voy consiguiendo. Sí, 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 justamente, si era, bueno, era lo que vamos a ver ahora, pero por ejemplo, si fuera, en vez de la conclusión sea no Q, la conclusión sea P, ¿puede ser? acordate que estamos con este primer razonamiento, ¿eh? Con este de acá. Yo estoy Claro, reemplazando. ¿Sí? claro, claro, claro. ¿Está bien? Estamos analizando, consiguiendo. Primero, conseguimos esta situación para este primer razonamiento. Conseguimos recién esta situación para este razonamiento. Y ahora quiero conseguir esta situación para este razonamiento también. ¿Sí? Por eso la estoy haciendo media larga, pero es justamente para que entendamos, porque estos dos razonamientos, uno es válido y el otro es inválido. Y quiero Bien, que veamos la diferencia. ok. Entonces, ahora lo que nos falta es conseguir esto. Premisa falsa, conclusión verdadera. ¿Sí? Y capaz que es fácil, porque yo lo único que tendría que hacer es, por ejemplo, cambiar el orden de esto. Si la trucha es mamífero, entonces el perro lo es. Fijémonos a ver si es cierto. Borro, ¿sí? Borro, 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 borro. Tac, tac. Borro estos valores de acá.
y dijimos que íbamos a escribir premisa 1. Dije ahora que a P lo voy a reemplazar por la trucha es un mamífero, ¿sí? Si la trucha es un mamífero, entonces el perro también lo es. Está mal escribir TV, ¿eh? Entonces, ¿la trucha es un mamífero? Es P. ¿Cómo es esto? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿sí? Esto es falso. Entonces, el perro también lo es. ¿Cómo es esto? Verdadero. Verdadero, ¿sí? Y la premisa 1, ¿cómo queda? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Queda verdadera, ¿sí? Bien, ahora la premisa 2 es P, donde P es la trucha es un mamífero, ¿sí? La trucha es un mamífero. ¿Estamos? Entonces, la trucha es un mamífero. ¿Qué clase de proposición es? ¿Verdadera o falsa? Es falsa. Es falsa. Esta proposición es falsa. Es decir, que la premisa 2 es falsa. Pero ahora veamos qué pasa con la conclusión. ¿Qué me queda por conclusión? Teniendo en cuenta que nosotros estamos con este razonamiento. La segunda. ¿Qué me queda? P sería. P. ¿Y qué es P? A ver. La trucha es un mamífero. Pero acá dice que es Q lo que tengo que colocar. Porque yo tengo que respetar Sí. este razonamiento. Sí. Sería el perro también lo es. Claro, el perro también lo es. Ahora sí. ¿Y cómo es el perro también lo es? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sí? ¿El perro es mamífero y es falso? Es verdadero. Es verdadero. Sí. El perro es mamífero. Sí. Entonces esta conclusión queda verdadera. Pero ahora, ¿qué pasa? Este conjunto de premisas es falso, ¿sí? El conjunto de premisas es falso. ¿Por qué? Porque una premisa es verdadera y la otra es falsa. El conjunto de premisas es falso. Y la conclusión es verdadera. O sea que estoy consiguiendo esta situación. ¿Sí? Con este razonamiento, que tengo todo rayado, yo conseguí premisa verdadera, conclusión verdadera. Premisa falsa, conclusión falsa. Y premisa falsa, conclusión verdadera. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me faltaría conseguir? Y que sea razonamiento falso y conclusión falsa. Acá está. Premisa verdadera, claro. conclusión falsa. Verdadero Lo falso. que me faltaría conseguir es premisa verdadera, conclusión falsa. Claro. ¿Sí? Bueno, resulta que ustedes, o nosotros, yo, nos vamos a esforzar muchísimo, y esa situación, con este razonamiento, no lo vamos a conseguir. No va a pasar. No hay manera de que ustedes puedan conseguir que las dos premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Sí? Pueden elegir las oraciones que quieran, ¿eh? De manera tal que la premisa, tanto la premisa 1 como la premisa 2, me queden las dos verdaderas, ¿sí? Y ver qué pasa con la conclusión. Nunca van a poder conseguir esta situación. Entonces, eso me va a indicar de que el razonamiento es válido. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque un razonamiento inválido es aquel que me permite conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa. Por eso empezamos por ahí directamente.
primero, entonces, este razonamiento, yo ya se los aseguro, si ustedes quieren después el desafío de ver si pueden reemplazar cada una de estas proposiciones por proposiciones concretas, de manera tal que me queden las dos premisas verdaderas y la conclusión falsa, ¿sí? Háganlo. Y van a ver que esta situación que yo estoy indicando acá, nunca van a poder encontrarla. Sí van a poder encontrar estas tres. Bueno, y resulta que con este razonamiento que tengo a la derecha, pasa lo contrario. Pasa lo contrario de lo que pasó con este primer razonamiento que tengo a la izquierda. Es decir, lo contrario me refiero a, ¿puedo conseguir, por ejemplo, premisas verdaderas y conclusión verdadera? Sí. ¿Sí? A ver. Primero. Pero, o sea, en ese razonamiento y esa conclusión. Sí. A ver, mira, para hacerlo más fácil, vamos a cambiar un poquito. Voy a poner negación para hacerlo más fácil. Y acá voy a poner esto. ¿Sí? No Q. Lo único que hice fue agregar una negación. Yo digo, bueno, consigamos premisa verdadera, conclusión verdadera. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar cada una de estas proposiciones de manera tal que a mí me quede esta verdadera y la conclusión también. ¿Sí? Bueno, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, decir, yo ya empiezo por acá, es más fácil. ¿Por qué? Porque tengo una sola proposición. Tengo que reemplazar a no P por algo verdadero. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? No P y por verdadero. Claro, pero por ejemplo, por algo concreto, digo yo. Ya que está como para verlo. Ah. ¿Sí? ¿Qué podría ser? Vamos a suponer que, y algo fácil, o sea, algo cotidiano de todos los días. Las manzanas son frutas. Las manzanas son frutas. Bien. ¿Sí? Por más que esté negado, no P es las manzanas son frutas. ¿Está? Bien. ¿Cómo es la premisa 2? Es verdadero. Verdadera, perfecto. Ahora, acá arriba, yo voy a tener que escribir una implicación. Va a ser así. Si las manzanas, ¿sí? Es una manzana, no son frutas, es para que me alcance nada más. No son frutas, ¿está bien eso? Si las manzanas no son frutas, porque dijimos que Sí. no P es las manzanas son frutas. Entonces, Claro. no son frutas es lo contrario. ¿Está? Si las manzanas no son frutas, entonces, ¿qué podríamos decir? Las naranjas tampoco. Bueno, las naranjas tampoco. Y bueno, las naranjas. No, vamos a escribir naranja, porque no. Las naranjas. Claro. Y si no, alguna otra fruta que pueda dibujar. No, está bien. Ahí alcanzó. Por si no alcanzaban el espacio nada más. ¿Sí? Entonces, y fíjense, las manzanas no son frutas, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Esto es falso. ¿Sí? Y las naranjas tampoco, también sería falso. Claro. ¿Ya? Y acá, las manzanas son frutas, es verdadero. Exacto. Entonces, la premisa 2 es verdadera. Ahora, ¿la premisa 1 es verdadera o es falsa? Verdadero. Verdadera. ¿Por qué? Porque es una implicación. Claro. ¿Sí? Y sabemos que la implicación es falsa solamente cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. Y acá es falso implica falso, verdadero. ¿Sí? Tengo que acordarme de todo. ¿Qué me queda como conclusión? Teniendo en cuenta este razonamiento, por supuesto. Y te queda que es verdadero, porque arriba te digo que Q era falso. Bien, pero ¿qué me queda?
¿Qué sería coloquialmente? Las naranjas no, o las naranjas tampoco. O sea, Y sí, las naranjas sí son frutas. las naranjas son frutas. ¿Está? Entonces, ¿y qué conclusión conseguí? Una conclusión verdadera, porque esto es verdadero. Entonces, con este razonamiento, con este, que es diferente de este de acá, este es otro, yo pude conseguir también la situación verdadero, premisa verdadera, conclusión verdadera. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo un poco en el aire por ahí. Ahora, a mí me gustaría conseguir la situación, premisas verdaderas y conclusión falsa. Perdón, al revés. La situación, premisa falsa, conclusión verdadera. ¿Podría hacerlo? Y es muy posible. Recuerden que con este, de la izquierda, esto lo pude conseguir. ¿Sí? Entonces, y esta situación con este de la derecha también. Ahora, con este del razonamiento de la izquierda, pude conseguir premisas falsas, conclusión verdadera. ¿Se acuerdan? Pude hacerlo, haciendo todo el reemplazo, etcétera, etcétera. Bien, ahora voy a ver si lo puedo conseguir con este. Veamos a ver si reemplazamos. ¿Qué quiero yo? Que las premisas sean falsas y la conclusión sea verdadera. Bueno, entonces, yo acá podría decir, lo único que podría hacer es cambiar esto. Por ejemplo, agrego la palabra no acá y saco el no acá. Borro este falso, borremos este de acá, borro esto y veamos qué pasa. Borro este verdadero. Acá dice manzanas. Entonces, leo la oración de vuelta. Si las manzanas son frutas, entonces las naranjas no son frutas, dice. ¿Sí? Acá en realidad tendría que reemplazar el tampoco con acá las manzanas. Borro este tampoco y pongo no son frutas. Entonces, la primera oración dice, si las manzanas son frutas, entonces las naranjas no son frutas. ¿Sí? Fijémonos. Las manzanas son frutas, ¿qué serían? Verdadero, ¿Verdadero o verdadero falso? o falso, te quedaría falso. Exactamente. Verdadero es, las manzanas son frutas y las naranjas no son frutas, sería falso. Y verdadero implica falso, me da falsa la premisa 1. ¿Está bien? La premisa 2 es, las manzanas no son frutas. Profe, ¿Qué sería? Falso también, sí. ¿no? Profe, Bien. arriba tiene la regla de la implicación mal puesta. Arriba, ¿cómo? La regla de la implicación lo tiene mal puesta. Acá, Sí, porque porque si es verdadero y falso, te da falso. sí, y bueno, y acá yo tengo verdadero, implica falso, ¿qué me da? Falso. No, yo digo porque puso que da verdadero, arriba, en el ejemplo. En el ejemplo, a ver, no me doy cuenta, che. Lo que está envuelto en rojo, que dice implicación, si es Está verdadero, bien, implicación disculpa, falso, ahí. esto, Yo para ahí los está. que vean después la Sí, tenés razón, repetición, disculpa, no veía esto, ¿viste? Está perfecto. Es verdadero implica falso, es falso. Bien, verdadero implica falso, es falso. ¿Está? Y ahora, ¿cómo sería las manzanas no son frutas? Es falsa esa oración, por esa razón la premisa 2 es falsa. Pero ¿qué pasa con la conclusión? Las naranjas son frutas, ¿cómo es? verdadero. Verdadera. Entonces, conseguí premisas falsas, conclusión verdadera. O sea que con esta situación, o sea, con este razonamiento de acá, también pude conseguir lo mismo que conseguí con este razonamiento. Premisa falsa, conclusión verdadera. Entonces, como que los razonamientos se parecen mucho, ¿sí? Pero bueno, siguiendo con el análisis, vamos a borrar acá. Ahora borré un montón de cosas, pero no importa. Siguiendo con el análisis,
yo acá conseguí premisa verdadera, conclusión verdadera, sí. Premisa falsa, conclusión verdadera, sí. Y con este razonamiento de acá, también fui consiguiendo esas situaciones. Otra situación sería esto falso y esto falso. ¿Sí? ¿Se podría conseguir? Y yo creo que sí. Porque, por ejemplo, si a mí se me ocurre, porque esto es cuestión de reemplazar. Digo, si P es las naranjas, P es las manzanas son frutas, en la premisa 1 me quedaría si las manzanas son frutas, entonces, y pongo algo falso también. Pongo algo, perdón, verdadero. A ver. Sí, pongo algo verdadero, por ejemplo, las naranjas también. Entonces, voy obteniendo. Las manzanas son frutas, es verdadero. Las naranjas también. Esto es verdadero. ¿Sí? ¿Cómo me queda la premisa 1? Verdadera, porque es una implicación. Pero la premisa 2 va a ser no P, lo contrario de P, es decir, las manzanas no son frutas. ¿Cómo es esto? Esta premisa entonces es falsa, ¿sí? Pues las manzanas no son frutas, es lo contrario de las manzanas son frutas, y esto sería falso. Y el tema es ¿qué me queda abajo? Como conclusión, me queda no Q, lo contrario de Q. Y Q era las naranjas también, o sea, que las naranjas son frutas. Entonces acá me quedaría que las naranjas no son frutas. Y las naranjas no son frutas sería algo falso. Bien. ¿Qué situación conseguí? ¿Conseguí esta situación? ¿Quién me dice sí o no? Sí, sí se consiguió. Sí, ¿por qué? Porque una sola premisa hace falso a todo el conjunto de premisas. Una sola premisa que se haga falsa hace falso todo el conjunto de premisas. Entonces, tengo premisas falsas y la conclusión falsa. Es decir, que esta situación se consiguió. Entonces, lo que yo pude conseguir con este razonamiento fue premisa verdadera, conclusión verdadera, sí. Premisa falsa, conclusión verdadera, sí. Premisa falsa, conclusión falsa, sí. Y con este otro razonamiento pude conseguir lo mismo. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre este razonamiento y este otro? Que con este no puedo conseguir premisa verdadera, conclusión falsa. No puedo. Y por eso yo les decía recién que traten de hacerlo, reemplazar cada una de las proposiciones por proposiciones verdaderas o falsas de manera tal que las dos premisas queden verdaderas, la conclusión falsa. No lo van a lograr. En cambio, voy a borrar todo, no importa, porque ya sabemos lo que tenemos que encontrar acá. En cambio, con este otro razonamiento, el de la derecha, si yo quisiera conseguir la única situación que falta, que es premisa verdadera y conclusión falsa, si quisiera hacerlo, con este razonamiento sí se podría. ¿Sí? E imaginémonos, por ejemplo, si yo digo premisa 1, si vamos con la fruta, otra vez, si las manzanas no son frutas, entonces las naranjas tampoco. ¿Sí? Premisa 2. ¿Qué iría como premisa 2? Teniendo en cuenta lo que escribí recién. Si las manzanas no son frutas, entonces las naranjas tampoco. ¿Qué quedaría como premisa 2? Las manzanas son frutas. Exactamente.
las manzanas son frutas. Y como conclusión, ¿eh? Las naranjas son frutas. Las naranjas son frutas. Bueno, entonces no me sirvió. ¿Saben por qué? Porque ¿qué estoy buscando yo? Que sea Premisas falso. verdaderas y conclusión falsa. Claro. Analicemos esto. Las manzanas no son frutas, es falso. Las naranjas tampoco, es falso. Falso implica falso porque esta primera oración es una implicación, me da verdadera. Hasta ahí vamos bien. Las manzanas son frutas, es verdadera. Y la conclusión, que las naranjas son frutas, me queda verdadero también. No es la situación que estoy buscando. Pero entonces yo lo único que podría hacer acá, justamente porque esto se trata de ir cambiando nada más, ¿sí? Yo acá en vez de poner las naranjas tampoco, pondría las naranjas sí lo son. Es decir, diría, si las manzanas no son frutas, entonces las naranjas sí lo son. ¿Está bien? Veamos el valor de verdad. Las manzanas no son frutas, es falso. ¿Sí? Las naranjas sí lo son, es verdadero. ¿Cómo queda la premisa 1? Acordándonos de que es una implicación. ¿Verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera. Igual queda verdadera. Y yo cambié las naranjas por sí lo son. Ahora, la premisa 2, las manzanas son frutas, queda así porque las manzanas son frutas es lo contrario de las manzanas no son frutas, ¿no? Yo tengo que ir buscando esta relación. ¿Está bien? La premisa 2 queda verdadera también. ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué me quedaría como conclusión a mí en este razonamiento? Teniendo en cuenta la forma. Si las manzanas no son frutas, entonces las naranjas sí lo son. Las Te naranjas quedaría son frutas, falso. Claro. entonces. Claro, me quedaría falso, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que dijeron recién? Porque las Las naranjas naranjas no son no frutas. lo son. Las No naranjas, serían frutas. claro, naranjas no lo son o no son frutas, para que por ahí lo entiendan mejor nada más, ¿sí? Y esta conclusión es falsa. Entonces, la situación, premisa verdadera, conclusión falsa, sí pude conseguirlo con esta forma. Entonces, este razonamiento, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Que este es válido y este es inválido. Y usted me va a decir, pero ¿cómo te diste cuenta? Porque tienen una sola diferencia. Con aquellas formas que yo no pueda conseguir esta situación, ¿sí? Con aquellas formas que yo voy, o sea, son formas, me expreso mal, ¿vieron que me expreso mal? Aquellas formas con las que no se pueda conseguir esta situación son formas válidas, o sea, razonamientos válidos. ¿Sí? Y aquellas formas con las que sí se pueda conseguir esta situación, o sea que yo esto sí lo puedo conseguir, como con esta forma, estas formas son inválidas. Ahora, no memoricen esto ustedes, porque los razonamientos son infinitos. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que nosotros utilizamos el método indirecto para saber si un razonamiento es válido o no. Y por esa razón es que nosotros, en vez de buscar que sea válido, buscamos que sea inválido. ¿Por qué? Porque con los razonamientos que son válidos, yo sí puedo conseguir esto. Y con los razonamientos que no sean inválidos, es decir, válidos, yo no puedo conseguir esto. Entonces, la diferencia entre un razonamiento válido y un razonamiento inválido es que con los inválidos puedo conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa. Con los válidos, no. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Yo creo que
justamente todo esto hay que volverlo a repasar. Las formas, cuando yo hablo de forma, porque recién empecé a hablar de formas, me refiero a esta parte simbólica, ¿sí? Esto es una forma de razonamiento. Generalmente nosotros lo vamos a llamar razonamiento. ¿Pero por qué es una forma? Porque se puede reemplazar cada una de estas letras por una proposición concreta, una proposición que sea verdadera o falsa. ¿Está bien? Como hicimos hace un ratito. Y otra vez, esta forma no me permite encontrar esto. Entonces, esta forma es válida. ¿Sí? Esta forma de la derecha sí me permitió encontrar premisa verdadera, conclusión falsa. ¿Sí? Saquémosle la cruz al verdadero falso de acá. Sí me lo permitió. Entonces, esta forma es inválida. Esta es válida y esta es inválida. Bien, ¿saben para qué fue todo esto? Para el tema de demostrar de por qué un razonamiento, cuando tiene un conjunto de premisas inconsistente, ¿sí? Este video lo van a tener que ver de vuelta, por favor, más allá de que esté bastante cortado por no haber explicado muy bien, pero el tema es así. Nosotros habíamos arrancado de acá. Habíamos dicho de que este conjunto de premisas era inconsistente, ¿sí? Y que automáticamente nosotros íbamos a decir, no sé si se acuerdan, que el razonamiento es válido. Cuando un conjunto de premisas es inconsistente, enseguida el razonamiento es válido. ¿Y saben por qué es válido? Por todo lo que yo les expliqué recién. Porque ahora ustedes me tendrían que decir, ¿cuándo un razonamiento es inválido? Cuando la conclusión es falsa, pero el ¿Y la razonamiento es premisa? verdadero. No, capaz que querés decir lo que, La o sea, premisa verdadera y la conclusión falsa. perfecto, Eso, ahí estaría, ¿sí? ahí está, sí, sí. ¿Sí? Entonces, premisas verdaderas, conclusión falsa, inválido. Si este conjunto de premisas, fíjense bien lo que les voy a decir, si este conjunto de premisas es inconsistente, quiere decir que no existe la posibilidad de que todas las premisas sean verdaderas. ¿Está claro eso? Si un conjunto de premisas es inconsistente, quiere decir que el conjunto de premisas, o sea, que no voy a poder conseguir nunca todas las premisas verdaderas. ¿Está? Por esa razón, siempre va a haber una que se me hace falsa. Esta falsa, ¿qué hace? Que todo el conjunto de premisas sea como Falso. falso. ¿Sí? Lo repetía hace un ratito yo. Si hay una premisa falsa, eso hace que todo el conjunto de premisas sea falso. Bien. Que sea inconsistente quiere decir que yo nunca voy a poder conseguir premisas verdaderas, premisas verdaderas. Ahora, si yo nunca puedo conseguir premisas verdaderas, ¿voy a poder conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa? No, ¿Por qué no? Porque es inconsistente. Si es inconsistente, las premisas verdaderas, estas de acá, nunca voy a poder conseguirlas. Esto no va a pasar. Y yo necesito que para que sea inválido, las premisas por lo menos alguna vez en una situación me den verdaderas. Después la conclusión tiene que ser falsa, pero las premisas las tengo que tener verdaderas. Y la inconsistencia es estricta. No hay forma de que si es inconsistente, esto sea verdadero alguna vez. ¿Sí? Entonces, cuando un conjunto de premisas es inconsistente, me asegura automáticamente que el razonamiento es válido, porque yo esta situación que estoy remarcando no la voy a poder conseguir nunca. ¿Más o menos? Sí, la verdad que sí. Se entendió. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Claro. Habíamos arrancado con esto, le hice todo el verso de cuando
un razonamiento es válido o No, inválido. igual fue necesario el verso, profe, ¿eh? No lo Está tome bien. como fue molesto, fue necesario. Bueno, pero es largo, es tedioso, ¿vieron? O sea, es simplemente es como para tratar de entender, porque justamente que a ustedes les digan, si es inconsistente el razonamiento es válido. ¿Qué tiene que ver si a mí me venían explicando otra cosa por ahí? Y resulta que tiene que ver por esa razón que yo les decía. Un razonamiento es inválido solamente cuando permite esta situación, nada más. Y si justamente arrancamos con el análisis de el conjunto de premisas y ya el conjunto de premisas se me hace falso, yo esta situación no la voy a poder conseguir nunca. Entonces yo ya estoy seguro automáticamente de que el razonamiento es válido. Por eso, analizan consistencia. ¿Me da inconsistente? Automáticamente dicen que es válido. Pero queda algo más para ver, que resulta que yo les había explicado que cuando un conjunto de premisas es inconsistente, quiere decir que dentro del conjunto de premisas hay un error. Bueno, lo siguiente y que vamos a ver en la próxima clase va a ser cómo encontramos el error. ¿Está bien? Y por favor, esta clase, más allá de lo trabado que haya sido, mírenla de vuelta. ¿Está? Profe, Así que, con y esta damos teoría por ya se puede terminada la empezar clase. con el trabajo. ¿O hay que esperar? Seguramente, si no subo el trabajo que yo ya tengo hecho, teniendo en cuenta de que todavía nos faltan ver temas, seguramente voy a dar ejercicios donde podamos realizar esto. La primera parte, que todos los ejercicios respeten este camino. Que cuando nosotros veamos la consistencia de consistente, que hagamos el método indirecto, nos dé que sea válido y que tengamos que utilizar el método directo para llegar a la conclusión. Y por supuesto que les voy a dar las reglas. ¿Está? Pero algún ejercicio voy a dejar, ¿sí? Así ya Bien. vamos practicando. Bien, ¿Estamos? Bueno, chicos. Entonces, damos por terminada la clase de hoy y nos vemos el lunes, ¿sí?